As we discussed earlier, President Trump won another significant legal victory yesterday with the Supreme Court signing off on his mass firings at the Department of Education. How court decisions on actions taken by this second Trump administration are impacting its power and the power of the presidency as a whole is the compelling subject explored in a new documentary premiering tonight on PBS. En esta etapa de los acontecimientos, lo que durante años pareció imposible se reveló sin previo aviso ante una nación perpleja. La máxima autoridad judicial de los Estados Unidos trazó una línea definitiva en el terreno que Donald Trump más buscó dominar desde su entrada en la política: la concentración absoluta del poder. Y lo más impactante es que esta ruptura no provino de la oposición tradicional, ni de movimientos de resistencia. Surgió del propio núcleo institucional que Trump ayudó a configurar, con el apoyo directo de 3 magistrados que fueron nombrados por él. La Corte Suprema no se limitó a corregir un detalle técnico. Ha golpeado de lleno la columna vertebral de un modelo de gobierno que se había estado tejiendo en las sombras. Un modelo presidencialista autoritario, casi imperial. Lo que el país presenció fue la revocación masiva de más de 30 órdenes ejecutivas. Medidas que sustentaban una administración basada en el unilateralismo, en decisiones sin negociación ni transparencia, en actos que ignoraban los límites constitucionales. Pero lo que más sacudió al sistema no fue la cantidad de medidas suspendidas, sino el mensaje explícito, la contundencia de un fallo con un marcador de 7 votos contra 2, uno de los más simbólicos de las últimas décadas. Lo que se vio fue un corte firme, jurídico y político, que afirmaba que el poder del jefe del Ejecutivo no es infinito y que Trump había traspasado varias barreras institucionales. Esto va más allá de un enfrentamiento entre grupos ideológicos. Se trata de una restauración del orden republicano a una escala sin precedentes. Es el tipo de movimiento que no solo interrumpe un plan de gobierno, sino que lo expone, revela sus intenciones, sus métodos y sus desviaciones. La repercusión fue inmediata y devastadora. No se limitó a las cúpulas del gobierno, se extendió por todas las esferas de la maquinaria pública en Washington, donde sectores enteros quedaron en suspenso sin saber si sus directrices siguen siendo válidas, si sus actos siguen estando autorizados o si todo será revisado. Porque lo que se había construido sobre la base de un ejecutivo absoluto fue destruido por un solo dictamen judicial. Nos enfrentamos a una sacudida sísmica en el pacto constitucional. El lenguaje utilizado por los ministros no admite ambigüedades. Ningún gobernante está por encima de la Carta Magna, escribió Amy Coney Barrett, designada por Trump, en su opinión concurrente. Ningún ocupante de la presidencia puede disolver el Congreso con un simple decreto. El presidente del tribunal, John Roberts, fue aún más incisivo al afirmar que un poder sin control corroe la esencia de la República. Y lo que esto revela es algo aún más inquietante. Figuras reconocidamente conservadoras, con una trayectoria jurídica alineada con el originalismo, están dejando claro que los actos de Trump no son solo errores, sino que, en esencia, son peligros existenciales para la democracia estadounidense. Y esta ruptura lo cambia todo. Cambia el tono del discurso público, modifica el rumbo de las elecciones, transforma la mirada de la prensa y, sobre todo, altera la percepción de una sociedad que ya estaba emocionalmente agotada. Porque ahora, sin subterfugios, el proyecto de personalizar el poder presidencial como instrumento de dominación se ha revelado en su totalidad, con pruebas, con decisiones oficiales y con sólidos precedentes jurídicos. Y si has llegado hasta este punto del vídeo, me gustaría hacerte una invitación.
Deja aquí en los comentarios. ¿También sientes que las decisiones más importantes se toman en las altas esferas, mientras que la población se mantiene al margen? ¿Que solo se recuerda la Constitución cuando favorece a los detentadores del poder? Si esto te representa, escribe abajo. Estoy cansado de que me ignoren. Porque este espacio es para quienes no tienen voz en las tribunas oficiales, pero saben por experiencia propia lo que es ser dejado de lado. Tu palabra importa. Tu presencia fortalece este movimiento. Volviendo al escenario político, fuentes de la propia Casa Blanca definieron lo ocurrido como una emboscada constitucional. No imaginaban este desenlace. Estaban seguros de que podrían seguir avanzando sobre el sistema legal, basándose en interpretaciones dudosas, decretos unilaterales y maniobras institucionales. Creían que el Tribunal Supremo, incluso con miembros diversos, dudaría en enfrentarse directamente al poder presidencial. Pero se equivocaron. El tribunal no solo se enfrentó, rompió los límites, y ahora lo que Trump tardó años en consolidar comienza a desmoronarse, capa por capa. El alcance del juicio va mucho más allá de la cuestión de la Guardia Nacional. Aunque este fue el detonante, el efecto del dictamen alcanza decisiones estratégicas como nombramientos directos de dirigentes en agencias independientes, control de fondos sin la aprobación del Congreso y despidos masivos de funcionarios sin base legal. Todo ello se consideró inconstitucional. En resumen, Trump no solo deseaba gobernar con plena autoridad, sino que ya estaba estructurando un modelo de administración desconectado de las bases constitucionales. Y ese proyecto, ahora, ha sido desmantelado. Uno de los aspectos más simbólicos de este giro fue el voto en contra de los 3 ministros nombrados por él mismo: Barrett, Kavanaugh y Gorsuch. 3 figuras que, en teoría, formarían parte de su línea de defensa, pero que, ante los hechos, optaron por proteger la República. Esto por sí solo ya sería notable, pero lo que está en marcha es mayor. Es una declaración de la institución, una posición clara del Poder Judicial de que el cargo de presidente de los Estados Unidos no otorga inmunidad ante las leyes, que ganar unas elecciones no es lo mismo que conquistar la soberanía absoluta. Y esta afirmación surge en un contexto de alta vulnerabilidad política para Trump. Ya se enfrentaba a graves denuncias, extensas investigaciones y desconfianza internacional. Ahora, a eso se suma el aislamiento jurídico. Sus adversarios ganan terreno, sus partidarios vacilan y el sistema institucional que intentó dominar por completo está dando señales de una reacción articulada. Lo que vendrá después aún es impredecible. Pero una certeza se impone. El proyecto de poder concentrado recibió su primera sentencia de muerte. Y esta provino del lugar más improbable. Si quieres seguir esta historia en profundidad, sin maquillajes ni censura, suscríbete ahora a este canal. Aquí no decimos lo que esperas oír, decimos lo que hay que decir, con contexto, con valentía y con verdad. Haz clic en suscribirse. Mantengamos juntos los ojos bien abiertos, para que el poder nunca más camine en la oscuridad. Lo que se está gestando entre bastidores en la administración estadounidense no es solo otro episodio turbulento, sino la ruptura definitiva de un ciclo. Al derribar los cimientos que sostenían la estructura de poder creada por Donald Trump, la Corte Suprema desencadenó una cadena de acontecimientos que va mucho más allá del ámbito jurídico. Se trata de una ola de colapso funcional que recorre los engranajes del gobierno, desde el núcleo de la Casa Blanca hasta los departamentos operativos de las agencias federales. Las repercusiones de la decisión son profundas, casi orgánicas. Los organismos que operaban basándose en directrices directas del Ejecutivo tuvieron que interrumpir todo. Una interrupción abrupta, forzada, no por voluntad propia,
sino porque se les retiró la legitimidad legal que los autorizaba. El sistema, que hasta entonces se regía por órdenes unilaterales, se enfrenta ahora a la urgente necesidad de reconstruir sus acciones dentro de los parámetros de la Constitución, los mismos que Trump deliberadamente evitó seguir. Este golpe, por sí solo, sería suficiente para desestabilizar cualquier presidencia, pero en el caso de Trump es aún más destructivo. Su estilo de gobierno siempre se ha basado en la centralización absoluta. Nunca ha sido partidario del diálogo, la cooperación o la construcción colectiva. Su método era la confrontación, la imposición. Y cuando ese método se desactiva en la base, solo queda un peligroso vacío. Hay informes de funcionarios públicos que ya no saben qué norma deben cumplir. ¿Qué sigue siendo válido? ¿Qué ha sido revocado? ¿Qué hay que deshacer con urgencia? ¿Qué se puede mantener? El ambiente es de confusión generalizada. Se ha apoderado de todos un sentimiento de parálisis institucional. Y no estamos hablando de disputas entre partidos. Nos enfrentamos a un profundo desequilibrio que amenaza la capacidad operativa del Estado en sus funciones esenciales. La crisis que se perfila es de autoridad, de estructura, de referencia. Un gobierno que se acostumbró a dictar reglas, ahora tiene que seguirlas. Y esta transición, realizada en medio del caos, revela hasta qué punto la gobernanza se basaba en artificios frágiles, como si todo un edificio se hubiera construido sobre el ego de un solo hombre. Y ahora, con una sola decisión judicial, ese edificio comienza a derrumbarse. Lo más grave es que esta construcción de poder concentrado se había llevado a cabo de manera sistemática, a menudo a la sombra de la opinión pública. Cada documento firmado sin el consentimiento del Congreso, cada norma impuesta sin debate, cada movimiento que ignoraba los ritos legales. Todo ello alimentó una realidad paralela en la que el presidente actuaba como soberano absoluto. Y el tribunal decidió poner fin a este ciclo, de forma clara, con 7 votos, sin dejar lugar a dudas. La retórica del poder total, tan presente en los discursos y decretos de Trump, fue confrontada con un argumento institucional. En una democracia con equilibrio de poderes, la autoridad total simplemente no existe. Lo que existe es la ley, es la Constitución, es el control. Y ahora, esto se ha convertido en jurisprudencia, no solo para el presente, sino para el futuro. Para cualquier líder que piense en seguir el mismo camino de hiperconcentración, el precedente está sentado y es intransigente, un divisor indiscutible, un acontecimiento que se estudiará como referencia en los próximos años, un capítulo que reconfigura de forma permanente la relación entre los poderes de la República. Desde el punto de vista político, el impacto se extiende como una explosión sísmica. La oposición ve en este juicio la confirmación de todo lo que venía advirtiendo desde el principio, que Trump no era solo un presidente autoritario, sino alguien dispuesto a reescribir las reglas del juego para consolidar un régimen personalista, que detrás del discurso de orden y progreso había una agenda de centralización y ruptura. Y ahora, esa crítica se convierte en argumento jurídico, en decisión oficial, en un hecho concreto. Jueces que hasta hace poco eran vistos como aliados incondicionales del expresidente, ahora ponen por escrito que éste sobrepasó todos los límites. Esto sacude incluso a los núcleos más fieles de su base, los partidarios más racionales que aún buscaban alguna coherencia. Comienzan a reflexionar si incluso los magistrados que él mismo eligió están señalando irregularidades. Aún es posible justificar el apoyo. Esta duda tiene un efecto corrosivo. Desmoviliza campañas, debilita discursos.
Vacía mítines. El mito del liderazgo indiscutible ha perdido fuerza. El hombre que mandaba sin pedir permiso ahora se ve obligado a retroceder, a explicar, a someterse. Y nada de eso encaja con su forma de operar. La historia de Trump siempre ha estado marcada por la desobediencia institucional. Ha prosperado en el caos, en el choque, en el enfrentamiento con los límites. Ahora, obligado a respetarlos, ve cómo le retiran sus herramientas de imposición, una a una. Pero hay algo aún más profundo en juego. No se trata solo de un revés jurídico. Estamos asistiendo a una lucha por el alma de la democracia de los Estados Unidos. Porque si se hubiera confirmado ese modelo de poder absoluto, si los actos de Trump se hubieran convertido en norma, lo que se perfilaría sería una transformación del régimen, un sistema blindado contra la contradicción, hostil a la diversidad institucional y conducido por la voluntad de un solo hombre. Por eso, la decisión del Tribunal Supremo es más que una derrota de Trump. Es una defensa del orden constitucional, una reafirmación del principio de que ningún líder está por encima de la ley, que el ejercicio del poder exige responsabilidad, que la función pública debe obedecer a las normas democráticas. Esta victoria, sin embargo, es silenciosa. No vendrá acompañada de aplausos de multitudes. No se celebrará con banderas ni consignas. Es una victoria de la legalidad y precisamente por eso debe ser reconocida por quienes aún valoran la Constitución. Si comprende la importancia de lo que se ha decidido, comparta este vídeo, escribe en los comentarios, participa, porque cuando la democracia se preserva entre bastidores, debe resonar en las calles. Ningún sistema es perfecto, pero cuando reacciona en el momento adecuado, merece respeto. Y para eso existe este canal, para sacar a la luz lo que intentan ocultar, para demostrar que resistir vale la pena. Cuando se resiste con verdad y conciencia, lo que se está disputando en este preciso momento entre bastidores en Estados Unidos va mucho más allá de la supervivencia de un mandato. Es la propia definición de lo que se tolerará o no como modelo de poder en la mayor democracia de Occidente. Cuando la Corte Suprema, con una mayoría formada por jueces conservadores, decide imponer un severo freno institucional a los actos de un presidente que participó directamente en su composición. Lo que está en juego es mucho más que un simple ajuste de rumbo. Es la ruptura definitiva con la ilusión de que la presidencia puede convertirse en un trono. La suspensión de más de 30 decretos presidenciales emitidos por Donald Trump no es solo una acción jurídica. Es un hito histórico que resuena en todos los sectores del Estado y obliga al país a afrontar sin disimulos el abismo que se ha creado entre la autoridad y la legalidad. Durante años, Trump pisoteó los órganos autónomos, eludió al Parlamento, anuló los sistemas de control y construyó una retórica en la que solo él podía interpretar la voluntad del pueblo. Esta retórica encontró respaldo entre millones de ciudadanos cansados de un sistema desigual. Y precisamente por eso se volvió tan peligrosa, porque cuando un gobernante se autoproclama el único intérprete de la voluntad popular, todo el equilibrio institucional se desestabiliza. Las órdenes ejecutivas que fueron anuladas se basaban en una idea simple y destructiva, que el presidente podía actuar como quisiera, cuando quisiera, sin rendir cuentas. Esta tesis ha sido ahora derribada con fuerza, no por decisión partidista, sino porque la Constitución sigue teniendo más peso. El veredicto de 7 ministros muestra que, incluso dentro de un Tribunal Supremo mayoritariamente conservador, hay barreras que no se pueden violar. Y Trump las ha cruzado repetidamente. El tribunal no solo juzgó medidas puntuales, juzgó una forma de gobernar, un intento de moldear el cargo más alto de la nación al perfil de un solo hombre. Y respondió con firmeza.
Eso no será admitido dentro del Estado de Derecho. Esta respuesta puede ser el presagio del fin de una era. No solo del gobierno de Trump, sino de todo un ciclo en el que se normalizó la concentración de poder en nombre de la eficiencia o la urgencia. La fantasía de que todo era legal se derrumbó, y con ella cayó el discurso de que el presidente actuaba únicamente para proteger los intereses de la nación. Ahora, a la luz de la decisión, quedó claro que detrás de la postura firme había un plan deliberado para vaciar los frenos institucionales, centralizar el mando y convertir la administración pública en una extensión de su voluntad. La respuesta del Poder Judicial fue contundente, pero las repercusiones de esta decisión aún se están extendiendo. Y por eso es tan urgente prestar atención. El Congreso ya articula nuevas frentes de investigación. Los parlamentarios de la oposición exigen respuestas sobre el abuso de poder. Quieren entender cuántas órdenes se implementaron sin base jurídica, qué agencias fueron instrumentalizadas y hasta dónde llegó el silencio cómplice del gabinete presidencial. Al mismo tiempo, dentro del propio Partido Republicano crece la disidencia. Aquellos que se mantuvieron en silencio por miedo o por cálculo político, ahora se dan cuenta de que el muro de autoridad se ha derrumbado, y con él también se derrumba la lógica del miedo. Dentro de la administración federal, el clima es de extrema tensión. Los asesores de alto rango están desorientados. Nadie sabe con certeza qué directrices siguen vigentes, qué debe revocarse inmediatamente, o qué programas federales pueden seguir funcionando. La confusión se ha apoderado del centro del gobierno, y por primera vez, ni siquiera un pronunciamiento presidencial sería suficiente para imponer el orden, porque el mando depende ahora de nuevo de la ley, y esa norma nunca ha formado parte del repertorio de Trump. Su trayectoria política siempre se ha basado en romper protocolos, despreciar las convenciones e imponer su voluntad por la fuerza. Pero la gobernabilidad exige otro tipo de habilidades: saber escuchar, crear consenso, dialogar. Y ese tipo de gestos nunca han formado parte del vocabulario de Trump. Lo que se ve ahora no es solo el vaciamiento del poder, es el colapso de un guión cuidadosamente elaborado. Por primera vez, la narrativa que Trump construyó para sí mismo fue desmantelada por aquellos que, en teoría, formarían parte de su blindaje institucional. La Corte Suprema no solo rechazó sus actos, lo rechazó con la voz firme de los ministros que él mismo nombró. Y eso desmonta el mito de que nombrar jueces garantiza la lealtad. Demuestra que la lealtad institucional, cuando es verdadera, tiene límites. Y esos límites están grabados en la Constitución. Hay que recordar que esta decisión no solo afecta a los decretos, afecta a la propia lógica de un gobierno basado en la excepción permanente. Entierra, de una vez por todas, la idea de que el presidente puede alegar urgencia para violar las normas, ignorar al Congreso y pisotear la justicia. Esto debilita el centro neurálgico de cualquier proyecto autoritario, porque los regímenes basados en el miedo se nutren de la noción de que el líder es intocable, que está por encima de toda sospecha, que siempre actúa en nombre de un bien mayor. Cuando la Corte Suprema afirma que ni siquiera ese bien mayor puede prevalecer sobre las leyes, el castillo retórico comienza a derrumbarse. Lo que vendrá después aún no está claro, pero algo ya es seguro. Trump ha salido herido. Su autonomía institucional se ha visto drásticamente reducida. Su discurso de omnipotencia ha perdido fuerza, y su narrativa de víctima ya no conmueve tanto, especialmente ahora que sus propios aliados comienzan a alejarse. Es en este tipo de momentos cuando se redefinen los destinos políticos. La decisión del Tribunal Supremo no será recordada solo como un dictamen técnico. Será recordada como el momento en que la estructura democrática,
levantó un muro contra el avance autoritario, y ese muro puede haber cambiado el curso de la historia. Si has llegado hasta aquí, es porque sientes que algo profundo está en movimiento. Y más que eso, es porque te niegas a dejar que esa verdad se pierda en medio del ruido superficial de los medios de comunicación. Por eso, te invito a que te quedes con nosotros. Suscríbase al canal ahora. Aquí no nos conformamos con los titulares, investigamos, contextualizamos, denunciamos, porque saber lo que ha pasado es lo mínimo, lo esencial es entender lo que significa y lo que puede venir después. Su presencia aquí es resistencia activa, y más que eso, es una señal de que le importa lo que se está haciendo con su país. Este es tu espacio de claridad en una época de manipulación. Y tu voz, tus comentarios, tus compartidos, todo eso cuenta, porque cuando la verdad encuentra a quien la repite, cobra cuerpo, y cuando ese cuerpo crece, se convierte en movimiento. La Corte Suprema ya ha hecho su parte. Ahora nos toca a nosotros no dejar que esta historia quede enterrada en silencio.